Amén. Gloria al Señor. Dios les bendiga a todos, queridos amigos y hermanos. Qué bueno y qué gran bendición la que Dios nos permite el poder estar reunidos en esta noche con mis compañeros, mis hermanos, mis amigos, mi hermano Santo González. Bienvenido esta noche. Amén. Es una gran bendición el poder tenerlo en esta transmisión para poder lo que es hablar acerca de la palabra del Señor y todos juntos aprender en esta noche un tema muy interesante que vamos a estar hablando en esta noche. También tenemos a mi hermano Nectalí Serrano con Amén. nosotros en esta noche, así que lo presentamos en esta noche con una gran alegría Amén. de poder tenerlo en esta noche, en esta reunión donde estamos hermanos y amigos llevando un mensaje de salvación a cada uno de ustedes. Amén. Y que ustedes también puedan aprender de la bendita palabra del Señor. Y a mi hermano Daniel también está juntamente con nosotros en esta noche. Le bendecimos en grande manera, así que nosotros estaremos hablando un tema muy interesante en esta noche. Un tema bastante especial en el cual desde el comienzo de la obra Reforma, esta doctrina ha sido una doctrina fundamental. Amén. Para nuestra iglesia adventista de Dios del séptimo día. Amén. En Reforma. Esa es nuestra iglesia en el cual nosotros nos congregamos para poder aprender de la palabra del Señor, para poder hablar de la palabra del Señor y poder todos juntos hacer la misión que Cristo un día nos dejó a cada uno de nosotros de Amén. Poder ir y predicar el evangelio. Y qué gran oportunidad, ¿verdad?, que nosotros tenemos ahora de poder nosotros de alguna manera mandar este mensaje por estas redes sociales en esta noche. Así que, queridos amigos, en esta noche vamos a comenzar un tema muy importante en el cual vamos a estar hablando acerca de la deidad de Dios. Amén. Un tema muy interesante, un tema muy importante para la iglesia que ahora existe en estos tiempos. Creemos nosotros como iglesia en la deidad, en la divinidad de nuestro Dios. Así que vamos a comenzar este tema ya que el tiempo corre y nosotros queremos aprovechar este tiempo, este espacio, para que nuestros amigos y hermanos también puedan estar juntamente con nosotros conectados. Así que les saludamos en el nombre del Señor y bienvenidos a esta transmisión. Amén. Comenzamos. Y solamente, amén, recalcar que este es el segundo tema ya. Amén. Es el segundo tema, gloria a Dios. Y no es una coincidencia de que en nuestro libro doctrinal esté de segundo lugar este tema, sino que es un tema sumamente importante. Amén. Amén. Para nosotros y para cada uno de los que hemos Amén. entendido que existe un Dios. Y este tema, amén, no es un tema que quiera demostrar la existencia de Dios. No, claro. Amén. Sino que es algo que nosotros ya hemos entendido, la existencia de Dios. Sino es un tema que habla cuáles son las funciones en sí de la deidad. No sé, hermano Daniel, me gustaría que nos explique qué significa la deidad o qué es la deidad. Amén. Dios les bendiga a todos en esta noche. Yo voy a explicar un poco acerca de la palabra deidad. ¿De dónde proviene la palabra deidad? La palabra española deidad procede del latín deita, naturaleza divina o un ser celestial, Dios o un ser suplemental, sobrenatural al que se le atribuyen poderes importantes. Ahora, esto es con respecto a los primeros pioneros de la iglesia adventista del séptimo día en Reforma. Estamos leyendo basado en el libro, que son los fundamentos de la iglesia. Amén. Es el comentario que se escribió, ¿verdad?, con respecto a esta doctrina de la deidad de Dios. Basado en la Biblia, Génesis capítulo 1 y su versículo 26, da un énfasis muy importante con respecto a la deidad. Dice Amén. así, Génesis capítulo 1, versículo 26, donde en sí se refleja el trabajo de las tres personas, ¿verdad?, que conforman a Dios, ¿verdad?, que conforman un solo cuerpo. Amén.
Génesis 1:26 dice así. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y enseñoré en los peces del mar y las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra y en todo animal que se arrastre sobre la tierra. Amén. Vemos que en el Antiguo Testamento, en Génesis, el escritor de Génesis, que es Moisés, ¿verdad? Da un relato con respecto a la deidad y él hace un énfasis donde el texto dice que entonces dijo Dios, hagamos, ¿verdad? Estaba hablando en un sentido general, que no estaba solo él en la creación, sino que habían más personas con él en la creación. Porque Amén. aquí Génesis está hablando posteriormente, después de la creación de los cielos, la tierra y todo lo que contiene, ¿verdad? Después dijo, hagamos al hombre. Amén. Entonces, con respecto a la deidad, ¿verdad? Que es la palabra que leímos, es la palabra española, deidad, que procede del latín, ¿verdad? Es la explicación que da Génesis capítulo 1 y su versículo 26. Hermano Natalie, si quisiera añadir. Amén. Cuando hablamos de deidad, ¿verdad? Como explicó mi hermano Daniel, hablamos de naturaleza divina. Amén. No estamos hablando de, digamos, solamente un ser espiritual, como sería un ángel, sino estamos hablando de naturaleza divina que consta de 3 atributos importantes que nosotros conocemos, ¿no? Los atributos que tiene Dios, que es omnipotente, es omnipresente y es omnisciente, que todo lo puede, que todo lo sabe y que está en todos lugares al mismo tiempo. O sea, Dios no está regido por las leyes que nosotros conocemos, las leyes de la física, las leyes que nos rigen a nosotros, sino que Dios es un ser que está exterior a estas leyes y eso significa la deidad. Amén. Pero hay algo importante en este tema de la deidad. Cuando hablaba mi hermano Daniel, estaba hablando de que Dios cuando creó al hombre, él habló con alguien más o con algunos más, ¿verdad? Pero ¿por qué nosotros no decimos que está hablando con los ángeles, por ejemplo? Porque entonces diríamos que los ángeles fueron parte de los creadores en la creación. Y nosotros vemos bíblicamente quién es el creador de todo, es Dios. Dios. Amén. Lo interesante aquí es, si nuestra doctrina de la deidad contradice acaso que hay un solo Dios. No. No lo contradice. Ahora, qué bueno, hermano, lo que dice. Si nosotros vamos científicamente, sabemos que 1 más 1 más 1 es 1, ¿verdad? ¿Verdad que no? No, 1 son más tres, 1 son son 3, tres, sí. ¿verdad? Pero si ya lo vamos bíblicamente, 1 más 1 más 1 es igual a 1. ¿Dónde lo podemos encontrar eso? Porque si tal vez algún amigo que nos vaya a ver, nos va a escuchar, Amén. puede decir, pero ¿y eso a dónde lo confirma la Biblia? Porque lo que vamos a hacer ahorita es comprobarle con la Biblia lo que nosotros creemos y por Amén. qué lo Eso es lo creemos importante. así, ¿verdad? Esa Amén. es la importancia. Y si vamos al libro de Juan, primera de Juan 5:7, nos dice algo muy importante y es donde tenemos que bíblicamente nos explica que 3 igual a 1. Y dice así, el texto, primera de Juan 5:7, primera de Juan 5:7, ¿cómo nos dice ahí? Porque 3 son los que dan testimonio de dónde, ¿quién? Del cielo, en el cielo. El Padre, en mi Biblia dice, el Padre, dice, Verbo y el Espíritu Santo, estos 3 son uno. Aquí es donde probamos que 3 igual a 1, ¿verdad? Porque dice de que el Espíritu Santo, una persona, Jesús, otra persona, y Dios, otra persona. Las 3 son uno. ¿Pero en qué son uno? ¿Cómo? No entiendo, porque muchos, quizás es un tema un poco difícil de entenderlo. ¿Por qué son 3? Y me dicen que es uno. Son uno, ¿verdad? Ahora, es en unidad. Nosotros podemos ser 4 acá, pero en la unidad somos uno. ¿Por qué? Creemos
en lo mismo, El mismo propósito. el mismo propósito, ¿verdad? Entonces, Amén. Dios hizo lo mismo. Envió a su Hijo, tiene el Espíritu Santo, pero ¿hacer qué? Un mismo trabajo con un mismo propósito. Amén. Yo pienso que es una definición bíblicamente de por qué nosotros, o sea, creemos que la deidad es una. Amén. Amén. Entonces, hay que también explicar, pienso yo, de alguna manera, por qué al pueblo de Israel se le enseñó en Deuteronomios capítulo 6, parece, se le enseñó de que Jehová nuestro Dios era uno solo. Por eso lo vamos a leer para poder comprobarlo en esta noche. Es Deuteronomio 6, capítulo 6, versículo 4 en adelante. Oye, miren lo que dice para poder comprobar y decir, entonces, ¿por qué a Israel se le enseña de que Dios es uno, pero ya al pueblo el pueblo injertado de Israel ya tienen que decir, no, pues ahora son tres, ya no es uno? ¿Por qué razón se habla así? Vamos a leer el versículo, dice así: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amén. Ahí, ¿verdad? Que no está hablando de tres, no está hablando de no, está hablando de un solo Dios. ¿Por qué razón? Porque el pueblo de Israel, en aquel entonces, hermanos santos, Nectalí, el pueblo de Israel, en aquel entonces habían muchos dioses. Habían diferentes dioses, los dioses de los filisteos, de los amorreos, todos los dioses que habían en aquel entonces, pero a Israel se le encomienda creer solamente en nuestro Dios, creer solamente en el creador del cielo y la tierra, creer en aquel Dios que los había sacado de Egipto, de aquella incertidumbre que el pueblo estaba. Y eso era lo que de alguna manera Dios le estaba enseñando al pueblo, de que no tenía que haber otro Dios fuera del Dios verdadero. No que no está hablando en sí de la deidad en sí, de la sustancia de Dios que en aquel tiempo el pueblo posiblemente no entendió, pero que ahora nosotros a través de la palabra, nosotros podemos entender, comprender cuál es la esencia de nuestro Dios. Ese es el gran privilegio que Dios nos ha permitido a nosotros, que ahora nosotros tenemos un libro maravilloso en el cual nosotros ahora encontramos una inmensidad de una gran bendición que Dios nos ha dado por medio de esta palabra, para nosotros ahora poder hacer esta palabra y poder enseñarla a los demás, porque hay muchas personas que con este tema como que no lo entienden bien, como que entonces cómo es que es uno y cómo es que son tres, cómo es que Cristo y así. Pero vamos en esta noche a continuar este tema y, hermanos, por medio de la palabra del Señor, enseñar a cada uno de ustedes este hermoso tema que es el tema de la deidad, doctrina fundamental de nuestra iglesia. Entonces, ¿dónde encontramos la deidad? En el Antiguo Testamento, lo encontramos en el capítulo que leyó mi hermano Daniel. Amén. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. De igual manera, recordemos, cuando el hombre pecó, ¿cuál fue la conversación que Dios tuvo en aquel entonces? Dijo Dios, y eso lo encontramos en el libro de Génesis, capítulo 3, Génesis, capítulo 3. Gloria al Señor. Cuando Dios vio que el hombre había pecado, Dios dijo, ahora el hombre, cuando Dios vio no como el hombre, ¿con quién estaba hablando Dios? Estaba hablando con la deidad misma de él. Amén. Eso es lo que Dios estaba haciendo. De igual manera, la deidad la encontramos cuando el pueblo de Babel estaba construyendo la torre. Ellos iban con una fuerza tremenda, una fuerza de que Dios dijo, y lo encontramos vamos a leer este texto también en Génesis 11, ese texto lo encontramos ahí.
Dice en Génesis 11, vamos a leer del 6 en adelante. Oiga bien lo que dice este pasaje para poder comprobar que la deidad no solamente la encontramos en el Nuevo Testamento, sino que la encontramos desde el principio, desde la creación encontramos la deidad. Amén. Dice este versículo en Génesis 11, versículo 5 en adelante, dice de siguiente manera. Vamos a leer desde el 4. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagamos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la tierra que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí, el pueblo es uno y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra, Dios mismo hablando, y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Versículo 7 está la clave, dice, ahora pues descendamos. Encontramos ahí la deidad de Dios. Encontramos ahí la triple personalidad de Dios, ahí la encontramos. Ahora pues, dice Dios, descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguna entienda el habla de su compañero. Entonces, queridos hermanos, nosotros nuestra visión y nuestro objetivo es enseñar ahora la verdad presente que ahora está en nuestras manos. Y qué importante es que nosotros ahora tenemos este privilegio grande de poder anunciar las enseñanzas bíblicas conforme a la palabra del Señor. Ahora continuamos este tema para poder expandir lo que es, hermanos y amigos, ir explicando la naturaleza de nuestro Dios. Amén. Solo para concluir este punto, me gustaría que quedáramos bien claros, ¿verdad? En este punto, lo que ya leyeron mis hermanos, de que Dios, amén, es solamente un solo Dios. Amén. Y que está unido en él mismo. Entonces, mi hermano Adalberto estaba leyendo sobre que son tres que dan testimonio en el cielo, ¿verdad? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Conocemos de muchas doctrinas que creen solamente en Jehová. Amén. Hay doctrinas que solamente creen en Jesús. Hay doctrinas quizá que creen que actualmente el único Dios es el Espíritu Santo. Nosotros a través de la Biblia conocemos y reconocemos que cada una de las tres personas tiene una función diferente. Amén. Y sobre todo en lo que es el plan de salvación. Por eso este tema es importantísimo para nosotros como cristianos, para nosotros como creyentes, porque necesitamos entender cuál es la función principal de cada uno de los tres que dan testimonio en el cielo. Y quizás usted se pregunte, bueno, para mí siempre había entendido de que los tres son uno. ¿Por qué la Biblia habla que los tres son uno? ¿Y por qué Jesús en cierta ocasión que los discípulos, amén, que le seguían, le preguntaron, muéstranos al Padre? Y Jesús le dijo, el que me conoce a mí, conoce al Padre. ¿A qué se refería Jesús con eso? Nosotros, hermanos, encontramos en la Biblia porciones en donde también habla de la unidad, que ya sea dos forman uno solo, y lo encontramos cuando el Señor Jesús habla del matrimonio. Amén. Amén, ¿verdad, mi hermano Daniel? Cuando el Señor Jesús habla del matrimonio, dice, ya no serán más dos, sino solamente una sola carne. Uno. Y son dos personas. Pero ahora los que estamos casados sabemos, ¿verdad? ¿Será que siempre pensamos igual? No. ¿Verdad que no pensamos igual? Muchas veces incluso a la hora de comer hay uno que le gusta más de una cosa, otro más de otra. Pero la Biblia dice que somos uno. Y lo que Dios unió, dice, no lo separa el hombre. Amén. Entonces entendemos que cuando la Biblia habla de que los tres son uno, está hablando de propósito. Gloria a Dios, amén. Los tres están en el mismo propósito en cuanto a todo y en cuanto al plan de salvación, que es lo fundamental para nosotros, porque en cuanto al plan de salvación es cuando nosotros entramos, amén, en esa ecuación. También mis hermanos explicaron de que aunque en el Antiguo Testamento se enseñó y se sigue enseñando en
en la actualidad de que solo es un solo Dios, también encontramos en el Antiguo Testamento, como mi hermano Adiel lo estaba diciendo, porciones en donde la Biblia no lo dice directamente, pero nos muestra de que hay una conversación en cuanto, amén, a la Trinidad. Y en el Nuevo, perdón, a la divinidad. Y en el Nuevo Testamento encontramos una porción bastante amplia en cuanto vemos la relación que había entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. 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 Y una de esas porciones que encontramos es el bautismo. El bautismo de Jesús. El bautismo. Algo muy importante que incluso, ¿verdad? Del tiempo antiguo, como mi hermano Adiel recalcó, ¿verdad? En el pueblo judío, ¿verdad? Algunas cosas ellos todavía no las entendían a su plenitud. Por ejemplo, en Mateo da el relato del bautismo de Jesús, 3:16, donde se refleja, ¿verdad? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Pero algo muy importante en la enseñanza de estos tres personajes, ¿verdad? De la divinidad o de la deidad que la conforman, es con respecto a la función de cada uno de ellos. Amén. Que mi hermano Nectalí decía, con respecto a la función de Dios como creador del universo. Amén. A Jesús como intercesor, él vino a hacer ese camino que necesitábamos para poder llegar al Padre. Amén. Y el Espíritu Santo venir a ser ese consolador o ese ser que nos motiva y nos incita para conectarnos con el Padre y el Hijo. Amén. Y que es el Espíritu Santo nos ayuda para podernos conectar. Recordemos que para poder llegar al Padre, ¿verdad? Hay que primero llegar a Jesús. Amén. Ahora, pero por eso se conforma Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Por qué los tres? Porque si vemos, por ejemplo, desde la creación, en la creación estaban los tres, ¿verdad? Pero después, cuando Dios comienza a formar el plan de redención para con la humanidad que somos nosotros, mire cómo se da. Dios comienza a formar el plan. Desde que Adán cae en el Edén, ¿verdad? Dios, a través de la simbología, ¿verdad? Del sacrificio, etcétera, y muchas cosas que se llevaron a cabo, representaba al Mesías, porque el Consolador vino a ser el último del cumplimiento de la promesa, ¿verdad? Porque después de que Jesús se va, en Hechos capítulo 2 está, también en Mateo 28, donde dice que me voy, pero les dejo un consolador. Amén. Jesús vino y se fue y nos dejó el consolador. Al final es el que nos ayuda para podernos conectar con Dios. Amén. Entonces, hermano, es importante esta enseñanza, es muy, muy, muy importante, porque está trazada en el plan de salvación. No podemos creer solo en Dios y dejar de creer en Jesús, porque al pueblo de Israel le pasó lo mismo, que muchos creían en Dios, pero no creían en Jesús como redentor, ¿verdad? Entonces debemos de creer en los tres para poder entender el plan de salvación. Amén. Esto lo podemos ver, mis queridos hermanos y amigos que nos están viendo, donde la Biblia nos narra y nos dice que sí son uno solo, porque para dar a conocer tenemos que probarlo con la Biblia. Amén. Amén. Esa es la función, no lo que nosotros digamos, es lo que la Biblia dice. Y si usted se va hasta el libro de Juan, en su capítulo 17, versículo 22, Amén. Aquí nos dice algo muy importante, lo que está hablando mi hermano Daniel. Y mire lo que dice, Juan 17, 22. Y dice, la gloria que me diste, ¿a quién está hablando aquí? Hablando de Jesús. Jesucristo, amén. ¿A quién le está diciendo? La gloria Padre, que me Padre, diste, dice, yo les he dado, le hablaba a los discípulos. Digo, sí, Sí. le hablaba a los discípulos. Ok. Jesús hablando con el Padre, pero le hablaba a sus discípulos, ¿verdad? Ok, dice, la gloria que me diste, yo les he dado, dice, para que sean, ¿cuántos? Uno. Amén. Dice la Biblia, ¿verdad? Pero eran 12 discípulos. Y con diferente formas de pensar, Sí. ¿verdad? Pero le dice, para que sean uno, así dice como nosotros
somos uno. Ahí está. O sea, no entiendo si la Biblia me dice, y Jesús lo explica muy claro, cuando él dice, mi Padre y yo, dice, Somos uno uno. somos. Y le dice, así, para mí, me imagino que en la escena esa, donde estaban con los discípulos, era, así como yo me relaciono con mi Padre, así tienen que ustedes relacionarse en un mismo propósito. Amén. Y ser uno solo. Porque ya en los discípulos, también como nosotros, aquí somos 4, pero el propósito, la unidad es uno. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Por eso es que nosotros, y por eso es que en la iglesia de Adventista de Dios del Séptimo Día en Reforma, creemos en la deidad. Amén. Porque si ellos son 3 en uno, nosotros somos muchos, pero también con un propósito igual y con una misma unidad. Amén. Así es de que yo pienso de que bíblicamente lo hemos explicado, no palabras que uno ponga, teorías, ni tampoco sea una doctrina que no esté respaldada por la Biblia, ¿verdad? Sino que Amén. aquí la Biblia nos respalda, y si me dice que son uno, pues yo creo que es uno. No sé, Amén. Encontramos la deidad también. Recordemos cuando Jesús habló y dijo, nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, encontramos al Hijo. Dice la palabra del Señor que Él es el camino, la verdad y la vida. Por medio de Jesucristo, nosotros podemos tener acceso a nuestro Dios. Amén. Por eso, algo muy importante también para aclarar y ya poder ir concluyendo este tema, ya que es un tema bastante amplio. Si nosotros quisiéramos estudiar, digamos, este tema a profundidad, posiblemente no nos alcanza muchas horas de estudio, porque es bastante amplio, donde la palabra nos enseña y nos da el veredicto para nosotros poder creer plenamente en que Dios no es solamente Él mismo y hasta ahí, sino que Dios se compone en Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso es lo que nosotros creemos, porque la palabra del Señor nos habla de esta manera. Y Amén. es importante eso. Eso es muy real, muy real. También acuérdense cuando Jesús les dijo cómo iban a bautizar. Amén. O sea, eso, Sí, y si lo vamos a separar y de decir, no, pues solo es uno, y uno, y uno, pero les dice, cuando se bauticen, ¿en el nombre de qué? Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, uniendo los 3, porque entre los 3 hay uno. Amén. Y uno se divide. Cuando oramos, ¿a quién pedimos? ¿O a quién debemos pedir? Cuando nosotros recordemos que el Señor Jesús nos dejó un mandato de cómo íbamos a orar. Él nos enseñó el Padre Nuestro. Nos dice, cuando oréis, oraréis de esta manera, Padre nuestro que estás en los cielos. Pero nosotros como iglesia en Reforma, que nosotros tenemos nuestra doctrina, nosotros enseñamos al pueblo de Dios, nosotros enseñamos al pueblo, a la iglesia, a quién nosotros tenemos que orar. Tenemos que orarle al Espíritu Santo, tenemos que orarle a Jesús, o tenemos que orar a nuestro Dios, al Padre. Por eso es muy importante, porque puede ser, y esperemos que no, pero puede ser de que hayan personas que dicen, Señor Jesús, yo te pido que me guarde. Espíritu Santo, yo te pido que hagas esto. Recordemos que cuando Dios da la promesa del Espíritu Santo, Él que dijo, el Espíritu Santo va a venir, lo va a guiar, no que nosotros vamos a pedirle al Espíritu Santo. Él nos va a guiar, Él nos va a dirigir, nos va a enseñar toda la verdad, la que nosotros ahora tenemos. Y eso es lo que nosotros ahora creemos como iglesia, de que es importante saber de que cuando nosotros oramos debemos de pedirle a nuestro Dios, y cuando la oración se está por concluir, decir estos favores te los pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Esa es nuestra enseñanza como iglesia. Eso es lo que nosotros hemos comprendido y entendido por medio de la palabra del Señor. Y lo importante de este tema es claramente eso, es entender la función de cada uno en el plan de salvación. En cuanto a la oración, mi hermano Adiel ya ha explicado, ¿no? Nosotros cuando oramos, oramos al Padre. Amén. Jesús dijo, todo lo que le pidieras al Padre en mi nombre,
Dice, yo lo haré o Él lo hará. Pero es el Padre quien nos da todas las bendiciones, pero a través de Jesús. Amén. Ahora, ¿cuál es la función del Espíritu Santo entonces en cuanto en la oración? ¿Tendrá una función el Espíritu Santo? Amén. Amén. La Biblia nos enseña que el Espíritu Santo es quien nos pone a nosotros cómo debemos de pedir al Padre. Amén. Uno, el Espíritu Santo también es el que clama por nosotros. Es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos mueve, poniéndonos el querer en nosotros. Amén. Como el hacer. Entonces, cada uno de los tres tiene una función importante. Y a mí me gustaría leer un versículo. Como dijo mi hermano Adiel, ya vamos a concluir y espero que este tema esté quedando bastante claro. Si hay alguna pregunta respecto a este tema, puede escribirla en comentarios y amén. Con gusto estaremos dándole la respuesta, pero esperamos de que esté quedando claro, amén, este tema. Pero es el versículo en San Juan, capítulo 14, versículo 16. Cuando el Señor Jesús les anunció a sus discípulos que Él se tenía que ir, obviamente los discípulos amaban al Señor y no querían perder pues al Maestro. Y pues su palabra nos enseña que ellos se entristecieron mucho. Pero Jesús les explica, en el versículo 16 dice, y yo rogaré, dice, al Padre, y Él os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Qué encontramos aquí? Las tres personas de la Trinidad. Amén. Encontramos a Jesús que les estaba explicando a sus discípulos, es necesario que yo muera en la cruz, es necesario porque esa es una de mis funciones. Es necesario que yo vaya al Padre para ejercer ¿cuál? Otra función. Porque Jesús también cumple varias funciones en cuanto al plan de salvación. Jesús es el Cordero y Jesús es el sacerdote. Amén. Que intercede, amén, por nosotros en el santuario. Entonces, era necesario que Jesús partiera de este mundo, era necesario, porque esa era una de sus funciones. Ahora, pero les dice Jesús, yo rogaré al Padre y Él los enviará, ¿qué? Otro consolador. Amén. No dice, y yo me voy a ir y voy a regresar en forma de otro consolador, ¿verdad? Sino que dice, el Padre os enviará otro consolador. Ahí viene la función del Espíritu Santo. Amén. La principal función del Espíritu Santo a sus discípulos era consolar. Amén. Y también a nosotros, pero especialmente a los discípulos porque iban a quedar pues extrañando al Maestro. Amén. Pero también dice, Él os recordará todas las cosas que yo os he enseñado. Para nosotros, hermanos, el Espíritu Santo tiene una función igual, importantísima. El Espíritu Santo nos da poder, el Espíritu Santo nos redarguye. Amén, nos muestra a nosotros cuando nosotros pecamos, el Espíritu Santo obra en nosotros y nos incomoda, ¿verdad? Nos pone inquietos, no nos deja tranquilos y nos hace que nosotros busquemos el perdón. Amén. A través de Cristo. Amén. Entonces, estas son, amén, funciones del Espíritu, de los tres personas de la divinidad, de la deidad. Sí, ya para ir concluyendo, lo maravilloso de la enseñanza de la deidad es que son tres personas con diferentes, ¿verdad? Atribuciones, Amén. cada quien, pero al final con diferentes atribuciones, pero con un solo enfoque, que es el plan de salvación para nosotros y para toda la humanidad. Amén. Amén. Un mensaje de esperanza, que es el mismo que nos deja pues, los tres, ¿verdad? Entonces al final es como dicen que lo bueno es gratuito. Nos dan eso tan rico y tan maravilloso que es la salvación y la tierra nueva, y al final pues la función, pues, el plan de los tres es llevarnos A la vida hacia eterna, una la vida salvación. eterna. Amén. Gloria a Amén. Dios. Me gustaría leer la conclusión del libro que tenemos y me gustaría que mi hermano Adiel busque Primera de Pedro 1:2, mi hermano Daniel 2 de Corintios 13 y 14. Lo voy a leer. Dice, la deidad es una comunión eterna, de acuerdo a la revelación bíblica, siendo este un concepto veraz, no tenemos problemas con los críticos, los cuales señalan esta creencia como dogmática. Pues nosotros sabemos que no obedecemos a dogma, más bien es una doctrina bíblica, argumentada, sustentada con el respaldo divino y que tampoco contradice el énfasis monoteísta de un solo Dios.
Padre, Hijo, Espíritu Santo, más bien lo confirma. Primera de Pedro 1:2. Amén. Dice su palabra, elegidos según la prescicia de Dios, Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sea multiplicadas. Amén. Las tres personas. Amén. 13, 13 y 14. Dice así, todos los santos os saludan. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Amén. Gloria a Dios. Una vez más encontramos las tres personas Amén. de la deidad. Amén. Gloria a Dios. Concluimos, hermanos, este hermoso programa que hemos tenido en esta noche. Sin duda alguna, nosotros nos hemos gozado en este lugar, Amén. hablando de la palabra del Señor. Es maravilloso conversar con otras personas acerca de la palabra del Señor. Y lo más bonito que yo veo en este lugar es de que todos estamos de acuerdo. Amén. Amén. Que aquí no hay división, que aquí no hay, usted piensa por este lado, yo pienso así. Aquí hay algo que solamente el Espíritu de Dios puede hacer, y es la unidad en cada mente, porque cada uno de nosotros pensamos diferente. Mi hermano Santos piensa diferente, mi hermano Nectalí, mi hermano Daniel también piensa diferente, pero cuando se trata por medio de la luz que Cristo nos ha ofrecido, por medio de la enseñanza que el Espíritu Santo ha puesto en cada uno de nosotros, nosotros pensamos igual. Y eso es lo maravilloso, que por medio de nuestro Dios, Él nos une en una misma mente y en un mismo parecer. Así que bendecimos a todos nuestros hermanos Amén. y amigos que han estado conectados en esta noche. Ha sido una gran bendición. Amén. Quiero decirles de que tenemos este proyecto de poder digitar toda nuestra doctrina en nuestra página también, y de alguna manera ir enseñando, ¿verdad? Por estas transmisiones, cada tema nosotros, ya dimos el primero, ahora estamos con el segundo, y en la siguiente oportunidad estaremos explicando el número 3, que es, hermanos, el tema 3 se titula y habla acerca de el hombre, un ser creado por Dios. Amén. Ese será nuestro próximo episodio, así que espere ahí el tiempo de Dios para que cuando estemos, hermanos, ya para dar ese tema, usted también puede estar con nosotros en esta bella plataforma que Dios nos ha permitido estar. Recordemos, para poder concluir este tema, la palabra del Señor dice en el libro de San Juan, capítulo 3, 16, porque de tal manera amó Dios, Padre, Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Amén. Esa es la promesa de Dios. Le bendecimos en grande manera, así Amén. que adelante, estamos ya en el día sábado del Señor. Amén. Feliz sábado para cada uno de ustedes que por el día, ¿verdad? Estará ya por la mañana, estará congregándose en su iglesia, en la iglesia donde usted se congrega. Que Dios sea bendiciendo nuestras vidas, y adelante es la orden del Señor. Amén. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Amén.